Bueno, yo soy la doctora Angélica Rolón, otorrinolaringóloga y cirujana de cabeza y cuello. Soy egresada también de la Universidad Libre, orgullosamente unilibrista. Y este tema es muy importante porque recorremos todo de la parte de otorrino. Y es prácticamente lo que nos interesa, que vamos a estar en algún momento. Hay compañeros pendientes. No, sí. La idea es que cuando nosotros en algún momento estemos en una urgencia, ya estemos en un internado, en un rural, podamos definir cosas que son básicas e importantes en la especialidad. Entonces, vamos por partes. No se pasa. Bueno, comenzamos con la anatomía del oído. Vamos a hablar a grandes rasgos. Nosotros tenemos un pabellón auricular, un conducto auditivo externo, un conducto auditivo medio, tenemos un conducto y el oído interno. Entonces, el oído externo tiene una parte cartilaginosa y una parte ósea. La parte externa es cartilaginosa y ósea. Cuando normalmente llega el sonido llega como una vibración. Esta vibración hace que vibre la membrana del tímpano. A su vez que vibra la membrana del tímpano, vibra el martillo, vibra el yunque, vibra el estribo, y esta vibración se va a convertir aquí en una energía eléctrica y va a ir al caracol y luego al nervio auditivo. Y nosotros también tenemos en el oído interno una parte vestibular que está encargada del equilibrio, ¿sí? Entonces, en el conducto, en el oído medio, nosotros vamos a tener una comunicación que es la trompa de Eustaquio que nos va a comunicar con las fosas nasales. Entonces, vamos a ver todas las patologías del oído, desde el pabellón auricular hasta las patologías de oído medio interno. Entonces, ustedes cuando tengan un paciente que sufra un trauma, ya sea en el pabellón, en la nariz, no es lo mismo tenerlo un trauma en la nariz que un trauma en la pierna o que en el brazo o que en el abdomen, ya que este tejido es un tejido cartilaginoso. Entonces, cuando nosotros tenemos un golpe en el pabellón auricular y nosotros tenemos este, un trauma ahí, lo que se va a colocar va a ser un hematoma, y ese hematoma fácilmente se convierte en un absceso y se come el cartílago. Quiere decir que si nosotros tenemos un hematoma, un absceso en la pierna, no nos pasa nada. Si lo tenemos en el brazo, no. Pero donde hay sangre acumulada o cartílagos, ahí se come el cartílago y deforma. Entonces, cuando nosotros tengamos este caso y se haya producido de pronto ya un absceso, lo importante aquí es que fácilmente pueda producir necrosis cartilaginosa. Hay que hacer drenaje con una incisión a nivel del pabellón auricular. Tenemos que dar un antibiótico que son antibióticos para piel, o sea que pueden ser unas cefalosporinas de segunda generación. Lo importante es que tenemos que colocar es un vendaje compresivo. Si nosotros solamente lo drenamos y no colocamos un vendaje, eso se abomba, se coloca un globito y se come el cartílago. Entonces también en laceraciones y en hematomas hay que proceder de la misma forma. Entonces, ¿cómo va a ser? Nosotros tenemos la piel, el tejido cartilaginoso, y aquí sería el espacio muerto donde estaría el líquido, ya sea sangre o sea pus, y siempre hacer una incisión. Podemos drenarlo
con una agujita o podemos hacer una incisión con un bisturí. Eso lo pueden hacer ustedes en una urgencia cuando termine en médico general y ponerle gasa y hacerle el vendaje compresivo. No sé por qué no se puede. Otro de los problemas que vamos a encontrar en el pabellón auricular son las infecciones. Entonces, las infecciones pueden ser las condritis o la celulitis y, y por lo general cuando hay infecciones encontramos un pabellón rojo, inflamado, rubor, calor, dolor y los gérmenes frecuentes son el estafilococos, la pseudomonas, las causas a veces también inflamatorias pueden estar relacionadas con artritis y hay que tener mucho cuidado en los pacientes diabéticos. Y como el pabellón auricular tiene un suministro de sangre muy escasa, muy poquita, fácilmente también se puede necrosar. Entonces aquí también cefalosporina, ciprofloxacina. Aquí no hay vendaje porque es un proceso infeccioso, pero debemos tratarlo inmediatamente. Ya en el conducto, nosotros tenemos al fondo la membrana timpánica y las paredes serían el conducto aditivo externo, ¿verdad? Podemos encontrar un conducto completamente inflamado, solamente una parte inflamado, o lo podemos encontrar con este material exudativo blanquecino que sería hongo. Entonces, cuando la causa es bacteriana, por lo general son pseudomonas, estafilococos, ¿sí? Y como esto tiene un problema local, solamente está en los tejidos circundantes, nosotros podemos dar tratamiento con gotas, o sea, gotas que tengan antibióticos y corticoides, que puede ser la neomicina, con desametasona, o también podemos hacer un tratamiento que tenga una ciprofloxacina con un corticoide. Cuando nosotros encontramos un conducto de esta forma, que está cerrado por la inflamación que se produce, podemos colocar mechas embebidas en antibióticos y corticoides. Los pacientes con otitis externa, el tratamiento es vía oral o gotas, cuando es por causa bacteriana. Esta foto que ustedes ven abajo, la causa es micótica, hongos. Entonces aquí el germen, los hongos más frecuentes son las cándidas albicans y los aspergilos, nigers, flavus y fumigatus. Entonces, esto no necesita cultivo, esto no necesita nada, solamente nosotros hacemos un examen físico y a la otoscopía vamos a encontrar un material algodonoso que es propio de la cándida, o lo podemos encontrar así con unas hifas negritas, que por lo general esto es propio de los aspergilos, nigers, flavus y fumigatus. Los fumigatus más que todo se ve un aspecto cremoso. Entonces aquí el problema va a estar en el conducto, pero no va a estar, la membrana timpánica va a estar intacta. En el caso del hongo, son pacientes que van a consultar por prurito, eh, sensación de oído tapado, eh, van a sentir acúfenos porque no se transmite bien el sonido. Y cuando son bacterianos, los síntomas frecuentes son el dolor, que la diferencia entre la otalgia y la otodinia es que la otalgia es un dolor referido, por ejemplo, un dolor de muela, que tenemos un dolor de muela y nos duele hasta el oído, eso es una otalgia. Pero si el dolor es directamente en el oído, es una otodinia. Entonces, estos pacientes van a cursar con una otodinia. El signo del trago positivo, yo me imagino que eso lo vieron en semiología, que cuando se palpa el trago, el paciente siente dolor, pero la membrana la encontramos grisecita, normal. ¿Ya? En los diabéticos se puede contraer también una otitis externa maligna y hay tejidos de granuloma que pueden aparecer.
Otra cuestión, otra patología que puede haber en el conducto auditivo externo serían también los cuerpos extraños. Y los cuerpos extraños se dividen en los animados, como los animales, y los inanimados. Entonces a ustedes les puede llegar cualquier cosa en la consulta. Un tornillo, una cucaracha, un insecto, una bolita, un grano de maíz, un chicle, algo, lo que sea. Le va a llegar lo que sea. ¿Qué piensan ustedes hacer si de pronto les llega a ver, díganme qué se les ocurre, un paciente con un insecto, una abeja o una cucaracha en el oído? ¿Cómo hay que hacer para sacarlo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Están conmigo o están fuera? ¿Cómo sacarían ustedes una cucaracha en el oído? No hay ningún. Doctora, de pronto usando alguna sustancia que haga que la cucaracha salga de la cavidad auditiva y usando unas pinzas, ¿no? Exactamente, una sustancia. ¿Y como qué podría ser? No sabría decirle como que. Vaselina. Vaselina. Tiene que ser un líquido pesado para que lo saque a flote. No como me dijo algún estudiante que de pronto Baigón. ¿Ah? Aquí tiene que ser una sustancia pesada como la vaselina, porque lo primero que hay que hacer es matar el insecto. O sea, el paciente se siente horrorizado porque esas alas, cuando tocan la membrana del tímpano, ellas raspan y cuando uno toca el tímpano, eso duele. También las paticas del animal duelen y él viene estresado y que lo saquen. Entonces, primero sería ahogarlo, matarlo. Y lo podemos matar con vaselina líquida, aceite Johnson puede ser, pero la vaselina es mejor porque es más pesada. Y después con unas pincitas muy pequeñitas sacarla o aspirarlo, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, un granito de maíz, ¿cómo piensan sacarlo? ¿Qué se les ocurre? Un lavado. Un lavado, puede ser. ¿Quién más se le ocurre algo? Tienen ahí el paciente, tiene un granito de maíz. ¿Qué es sáquemelo, doctor, ¿qué piensan hacer? Con una pinza. Con una pinza. Exacto. Entonces, bueno, cuando tenemos un granito de maíz, jamás le coloquemos agua. ¿Por qué? Porque crece. Porque Crece, lo absorbe y crece. se impone gordo, se hincha y se vuelve hasta más grande que el conducto. Entonces podemos aspirarlo o podemos con una pincita, ojo, la pincita, la Kelly o la mosquito, que la gente dice que es pequeña, para nosotros es muy grande. O sea, nosotros usamos unas pincitas mucho más pequeñitas que la mosquito que se usa en cirugía. Entonces, pinzas muy delicadas o una aspiración del oído. Y si tenemos esta bolita que son chaquiras que se colocan las niñitas en las trencitas, ¿qué hacemos? Construcción. ¿Qué podría hacer? Ahí sí podría ser un lavado, ¿verdad? Porque es un elemento sólido. Pero siempre que hagamos un lavado, tenemos que tener el cuidado o la precaución de hacer la otoscopía y ver si eh, el tímpano no está roto, porque un tímpano perforado está prohibido hacer un lavado de oídos, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos como el algodón aquí o como esto, nosotros lo que hacemos es, hacemos el lavadito,
pero siempre y cuando el tímpano esté íntegro y no esté roto. Y si tenemos un algodón, ¿qué pasa si le hacemos el lavado? Como difícil, ¿verdad? Ahí sí nos tocaría con pincitas o aspirándolo el oído. Bueno, vamos a seguir. No sé por qué no se me... Bueno. También pueden venir pacientes con perforaciones timpánicas. A veces cuando el paciente tiene una perforación timpánica, no podemos ver bien por el sangrado que hay, pero estos pacientes que se meten copitos, yo les digo que es importantísimo decirle a los pacientes que los copitos no se pueden meter en los oídos. Yo no sé, los copitos sirven para limpiarse el ombligo o cualquier otra cosa, menos el oído. El tímpano está a 1 centímetro del pabellón auricular y uno a ciegas se está metiendo un cuerpo extraño que es el copito prácticamente a 1 centímetro y esta membrana timpánica es tan delgadita como una telita de cebolla, o sea que hay una gran posibilidad de perforarse el tímpano. Los pacientes que también tienen cera, es que normalmente la cera ya va a migrar hacia afuera, y si nosotros metemos un copito, lo que hacemos es no dejarla que migre, sino empujarla hacia adentro, y hace que haga un tapón de cera. Estos pacientes, cuando tienen una perforación timpánica, no hay que horrorizarse, hay que decir que estos traumas timpánicos, primero, que no deje entrar agua. O sea, el paciente tiene prohibido la playa, el mar, incluso para bañarse tiene que colocarse un algodoncito con vaselina líquida para que no pase agua en el oído. Y él solito va a cerrar. Máximo podemos esperar 8 meses para que cierre y vigilarlo, ¿sí? Ya cuando los pacientes vienen con problemas con vértigo, nervio facial, eso ahí sí es consulta de otorrino, porque lo más probable es que no solamente tuvo la perforación de la membrana timpánica, sino que ese palo se fue mucho más allá. Entonces, cuando existen ya secreciones purulentas aquí, vamos a colocar goticas con antibióticos, ya neomicina, polimicina o corticoides, o podemos colocar ciprofloxacina con corticoides. Nunca en un oído hay que colocar gentamicina. La gentamicina es ototóxica y nos produce pérdidas auditivas. Y las goticas son ciprofloxacina o las neomicinas, pero la gentamicina está prohibida. Otra patología ya en el oído medio tenemos la otitis. Entonces la otitis tenemos que tener en cuenta que las otitis van a tener unas etapas. ¿Qué quiere decir? Que yo si veo un paciente con un oído, lo puedo ver así, lo puedo ver así, lo puedo ver así, lo puedo ver así, y sigue siendo una otitis. Entonces, ¿a quiénes le van a dar otitis? A todos pacientes que hayan tenido un cuadro de vías respiratorias altas, o sea, una gripa, una sinusitis, una rinitis, una virosis. Entonces, después de un cuadro de vías respiratorias altas, entonces sentimos como que los oídos están tapados y después vamos a sentir el dolor. O cualquier problema que tengamos en la trompa eustaquio, como todo el cuadro de vías respiratorias altas está en la nariz, cuando se tapa, entonces el oídito se afecta. Entonces, vamos a tener una etapa congestiva que va a tener un oído rojo inflamado, una etapa exudativa, no sé si ven bien ahí, que se ven como unas, como si fuera empedrado, como si fuera, el tímpano se ve como unas plaquitas de piedra, así como, esta es una etapa exudativa, él va a botar como un exudado. Después va a haber una etapa de perforación, pero es una perforación puntiforme. Incluso el paciente va a decir que siente a veces que le late el oído, y nosotros cuando hacemos la otoscopía podemos ver el líquido pulsando aquí, y ya luego viene una etapa de resolución y de reparación. ¿Ves? La congestiva, la exudativa, la etapa de perforación y la etapa de resolución. A veces, estos pacientes, normalmente el germen es el estreptococo
pneumoniae o el Haemophilus influenza, y el tratamiento es con amoxicilina durante 10 días, no 7 días, 10 días el tratamiento. Si estos pacientes utilizan otro antibiótico o no toman el tratamiento que debe ser o el tratamiento es incompleto, quedan como una otitis mal curada y se nos presenta este caso, que sería una otitis serosa. Entonces, una otitis serosa puede ser una consecuencia o de una otitis media aguda, o también por pacientes con rinitis, con gripa, y que llegan, que sienten, se le tapa la nariz por moco, y ese moco viaja por la trompa Eustaquio, y si ustedes logran ver en este tímpano, va a tener moco detrás del tímpano. Ojo, no está saliendo el tímpano está completo, está intacto, y podemos ver las burbujitas que hay detrás del tímpano. Entonces ya esto se llamaría una otitis serosa por una difusión de la trompa Eustaquio. El tratamiento, vamos a hacer lo mismo, vamos a dar antibióticos porque son los mismos gérmenes, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, y vamos a dar la amoxicilina también por 10 días. Vamos a dejar un spray nasal porque el problema está que la trompa está cerrada y los spray nasal tienen corticoides y nos abren la trompa. Y podemos poner pacientes a que hagan maniobras de Valsalva. Ya la mastoiditis es algo mucho más complejo que puede llevar a un acceso cerebral y a meningitis, pero eso es más manejo por otorrino. Entonces, yéndonos hacia el oído interno vamos a ver el vértigo. El vértigo puede ser periférico o puede ser central. El vértigo central es el que ven los neurólogos y el periférico es el que vemos nosotros, los otorrinos. Entonces, primero nosotros tenemos que diferenciar qué es vértigo y qué es mareo. Usted no se debe dejar guiar por la palabra del paciente. El paciente puede llegarle a la consulta, ay, doctor o doctora, yo vengo con un vértigo o yo tengo un mareo, pero uno le comienza a preguntar y no es vértigo sino mareo, o no es mareo sino vértigo. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes? Ya los que han rotado conmigo saben cuál es la diferencia entre vértigo y mareo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo va a ser? Se les olvidó. Vértigo es la sensación subjetiva de que yo doy vuelta alrededor de las cosas, objetiva, que las cosas dan vuelta alrededor mío. O sea, es una alucinación de rotación. Eso es vértigo. En cambio, mareo es que yo siento que me voy a caer, que se me va el cuerpo, que no piso bien, que no piso firme en el piso, que me voy hacia atrás, que me voy a hacer. Eso es mareo. Entonces, ustedes cuando estén en una urgencia tienen que diferenciar, esto va para el otorrino, esto va para el neurólogo. De todas las migrañas vestibulares, ustedes tienen que preguntarle a los pacientes que si ellos sufren de migrañas, porque las migrañas, aunque las tengan o no las tengan, pero tengan historia, esos son migrañas vestibulares y es patología de neurólogos. Todos los trastornos vasculares, esclerosis múltiple, tumores del ángulo pontocerebroso, y nosotros vamos a ver el vértigo posicional paroxístico benigno, que es el que el paciente dice, ay, si yo voy a coger algo, siento que me da el vértigo, o si yo me agacho, o si yo me acuesto, ese es un vértigo por posición que es benigno. Vértigo fisiológico, que también es benigno, también que cuando vamos en un barco, una embarcación, que sentimos que todo se mueve. Todas las vestibulopatías periféricas que hay, que son por trastornos de la acomodación entre la vista y la cabeza. La enfermedad de Meniere, que es una enfermedad en donde cada vez que el paciente tiene un vértigo, pierde la audición. Otra vez tiene un vértigo y pierde la audición. ¿Sí? Entonces,
hay unos signos y síntomas que nos diferencian el periférico del central y hay cosas que hay que tener en cuenta que son bastante importantes. Primero, en relación con el nistagmo. El nistagmo en el periférico siempre va a ser horizontal, nunca vertical. O puede ser horizontal o torsional, pero nunca vertical. Cuando nosotros tenemos un nistagmo horizontal, estamos sospechando en un problema cerebral. El nistagmo en el periférico es unidireccional, siempre va a ser la fase rápida hacia el lado de la lesión. En cambio, que el central siempre va a ser bidireccional, ¿sí? O puede ser unidireccional, pero no del lado de la lesión. Pero siempre que veamos un bidireccional, es cerebral. O sea, nistagmo, ya saben qué es el nistagmo, que el ojo cuando le comenzamos a hacer el seguimiento ocular con el dedo, hacen sacadas. En el periférico, el nistagmo, si fijamos la mirada, se inhibe. En cambio que el central no hay inhibición. Estas pruebas de Varani están frecuentemente en el central, en donde no se agota, en el periférico sí. Algo importantísimo es la intensidad del vértigo. El vértigo, por lo general, es rotatorio, es rapidito, es intenso y tiene un inicio brusco y calma. Pero ese vértigo que ustedes vean que les demora días, meses, años, no es frecuente periférico sino central. Es intenso y de inicio brusco y rotatorio, la intensidad del vértigo. Siempre la dirección del giro va a ser hacia la fase rápida, el central no, variable. La caída, o sea, el paciente cuando podemos hacer el Romberg, las pruebas de Unterberger o las pruebas, actualizar. ¿Están conmigo? Sí, doctora. ¿Pero qué pasó? Se fue la pantalla. Por la lluvia nos ha trastornado todo. Vamos a ir atrás. Pero las diapositivas todavía se ven. Se ven, pero yo no. Bueno, listo. Listo. Bueno, vamos a echar hacia atrás. Los síntomas, como les había dicho, pueden ser minutos, días, semanas, en cambio que acá es variable, pueden durar meses o años. Siempre el periférico va a acompañarse de síntomas auditivos, o hay acúfenos, hay sordera, el otro no. Anormalidad, esto sí, para ambos, náuseas, vómitos, sudoración, eso, tanto el periférico como el central puede haber. Y las causas comunes siempre cerebrales, vasculares, enfermedades neoplásicas, desmielizantes, y acá son Meniere, laberintitis, neuronitis, que son los más frecuentes. Entonces, en el vértigo periférico vamos a encontrar las vestibulopatías, que son unas hipofunciones del sistema vestibular. Recuerden que yo les dije que hay un sistema coclear, que es el encargado de la audición, y un sistema vestibular, que es donde están los canales semicirculares, que es el encargado del vértigo. Entonces, cualquier alteración en la función de esos canales nos puede producir un vértigo periférico. Las laberintitis, que son infecciones por otitis, que nos llegan a dar vértigo. Los vértigos paroxísticos posicional benignos es porque uno de los cristales que se encuentran en el oído interno, que son las otoconias, se salen, y son cuando los pacientes sienten que si se agachan les produce mareo, si se echan hacia atrás les produce mareo, ¿sí? Generalmente siempre el nistagmo es horizontal, el inicio es agudo, no hay signos centrales. El Meniere es el que le digo que hay siempre pérdida auditiva, vértigo y zumbidos. Y el tratamiento, ¿cómo lo vamos a hacer? Se fue para atrás. El tratamiento, cuando nosotros tenemos una urgencia, lo que vamos a colocar es diazepam, Valium, endovenoso,
líquidos, o sea, solución salina, descanso y reposo. Eso es lo que se va a hacer en una urgencia. Entonces, los periféricos, ¿cómo los vamos a clasificar? Son armónicos, son completos y son asociados. Son asociados a síntomas auditivos, o hipoacusia o tinnitus. Son completos porque van a presentar nixtambo horizontal, van a tener el vértigo y van a tener síntomas vegetativos. Y armónicos porque nosotros vamos a tener el nixtambo horizontal y en el lado de la hipofunción va a haber la lateralización o la caída hacia el oído que está hipofuncionando, ¿sí? Entonces, hacia donde va el nixtambo va a tener la hipofunción vestibular y hacia el lado, o sea, entonces es armónico, es asociado a problemas auditivos y es completo porque tiene que tener el vértigo, tiene que tener el nixtambo y tiene que tener los síntomas vegetativos. Esas son las tres características como se clasifican. Bueno, esto es para lo que habíamos hablado, entonces vamos a disminuir los síntomas neurovegetativos, damos la metoclopramida, que de pronto es la metoclopramida del placil endovenoso, como no puede tomar nada el paciente porque tiene náusea, entonces todo lo vamos a hacer por vía endovenosa. El que le disminuye la falla antigravitatoria es el diazepam, o sea, el Valium, 10 miligramos vía oral o endovenoso, o puede ser el diazepam, puede ser clonazepam o puede ser meclicina, que son para disminuir la falla antigravitatoria. También las oxiloxias. ¿Qué son las oxiloxias? Es una visión que tiene el paciente, que es como si nosotros tuviéramos una cámara fotográfica y estuviéramos filmando algo, pero nos estamos moviendo, estamos caminando y estamos filmando. Entonces ellos logran ver las cosas como si todo se moviera. Entonces, eso se llaman oxilocias y para eso el tratamiento es gabapentin, 30 miligramos vía oral. También para disminuir el daño vestibular se habla del sulfato de magnesio, 2 ampollas en 500 cc con solución salina o el piracetam, 2 ampollas en 500 cc de solución salina cada 12 horas y activar la sustitución sensorial. O sea, estos ya son manejos que utiliza fonoaudiología y son manejos especiales que son por estimulación eléctrica. Bueno, yendo hacia la parte de nariz y senos paranasales, también es importante tenerlo en cuenta en las urgencias. Entonces ya terminamos oído. Vimos oído externo, oído medio, todas las patologías y oído interno. Entonces las patologías del oído interno, de la nariz, tenemos que tener muy en cuenta el tema de la irrigación. La nariz es escandalosa. Cuando una persona sangra por la nariz, el sangrado es abundante y es porque nada más y nada menos todo el sangrado de nariz viene de las arterias carótidas. Entonces, la parte anterior está dada por la carótida interna y la parte posterior está por las ramas distales de la carótida externa. Entonces, nosotros tenemos todos estos vasos que confluyen en la parte anterior de la nariz, que son vasitos chiquititos, y eso sería el área de Kieselbach. Este área, cuando sangra, por lo general produce un sangradito leve. O sea, los niñitos que de pronto son mocosos por gripa, por estornudos, y sangran la nariz, se aprietan la nariz y para el sangrado. Un sangradito leve, el tratamiento de esto requiere cauterización. O tenemos un sangrado moderado, que sería dado por la arteria etmoidal anterior, que por lo general es la parte superior de la nariz y requiere el tratamiento, un taponamiento nasal. Y un sangrado posterior, que sería por la arteria esfenopalatina, que es rama de la arteria maxilar interna, que es rama de la carótida externa. Este sangrado sería un sangrado abundante, un sangrado que por lo general son pacientes hipertensos, entonces sería una emergencia hipertensiva, hay que controlar la presión. Entonces, no olviden que cuando el paciente
sube la presión y ya después que sangra, bajó la presión. O sea, la presión significa es la presión que ejerce la sangre en el vaso hasta romperla. Entonces, a veces dicen, no, pero sí que la presión está normal, claro, después del sangrado bajó. Entonces, estos pacientes hay que hacerle su control de presión arterial y el tratamiento es taponamiento postero-anterior o antero-posterior. Entonces, la epístasis anterior, como les decía, el 90% es el pleso de Kieselbach, generalmente en niños, traumas, o a veces se meten los deditos en la nariz o por alergias, también los pacientes que consumen cocaína o aerosoles o en embarazo. Esto es cauterización con nitrato de plata o con ácido tricloracético. Decíamos que cuando las hemorragias estas son leves, cuando las hemorragias son un poquito mayores, entonces serían hemorragias moderadas, y hacemos un taponamiento anterior que son con mechas. La primera mecha, el cabito debe quedar adelante para que el paciente no le quede atrás colgando. Y vamos a meter siempre la mecha por el piso de la fosa nasal hasta hacer el taponamiento. Esto se va a convertir como un cuerpo extraño y por lo tanto esto va a ser vamos a cubrirlo con antibióticos, una cefalosporina. Y la forma que va entrando va a ser así como una S. Y sabemos que tanto el primer cabito tiene que quedar, claro, no así como este colgando, sino aquí afuera, para que no cuelgue por la garganta. Y el último también tiene que dar hacia adelante, para que cuando nosotros lo vayamos a sacar, también no tengamos problemas para sacar. Este es un videito para que vean cómo es el taponamiento. Mis alumnos creo que lo vieron. Entonces, el primer cabito afuera, como les decía. Siempre vamos a ir por el piso. El video del taponamiento, siempre la mechita adelante tiene que quedar la puntica afuera. La primera, porque yo les decía que después quedaba colgando. Y comenzamos a meter el taponamiento. Entonces, fíjense que siempre como una forma de S itálica. Y la última tiene que quedar por fuera. Fíjense que si no queda por fuera, entonces esa es la dificultad que va a tener para sacarlo nuevamente. Ok. Bueno, entonces ese es lo que es el taponamiento anterior. Vámonos ahí. Esta, mira que ella intenta meterlo hacia adentro, la corrigen o lo corrigen y siempre tiene que quedar el último cabito por fuera porque es el que vamos a necesitar para después sacarlo. Bueno, en la epístasis posterior, ¿esto lograron verlo o no? ¿Jóvenes? No, señora. No. No, eso no. Vimos la epístasis anterior que fue la cauterización que en niños en el área de Kieselbach. Anterior, el taponamiento anterior, que fue el procedimiento que tenían. Pero el 10% de todas las epístasis generalmente son ancianos,
o son hipertensos, en donde va a haber un sangrado severo, más abundante, o por neoplasias, y esos pacientes requieren un taponamiento posterior anterior. Aquí la arteria comprometida es la arteria fenopalatina, que es la que el tratamiento que se va a realizar es la combinación del que vieron ahora, que es el anterior, con el posterior. O sea, el taponamiento es posterior anterior. Entonces, hay que prepararse, estar vestido con tapaboca, con gafas, con succión, con espéculo, mechas. Hay que aspirar todos los coágulos. Hay que colocar un vasoconstrictor, o sea, una oximetazolina o un Afrin, ver de dónde viene el sangrado. Si el paciente, cuando es por hipertensión, claro, después de que sangra, baja la presión. Ustedes saben que la presión es la fuerza que ejerce la sangre en el vaso hasta que la rompa. Entonces, a veces dicen, no, él es hipertenso, pero tiene la presión baja. Después de un sangrado, la presión, claro que va a estar baja. Entonces, a esos pacientes tienen que hacerse su control de presión porque están haciendo una emergencia hipertensiva. Entonces, algunos requieren analgesia o sedación, y esto era lo que antes se hacía, que se colocaba una sonda, se amarraba aquí una mecha y aquí una gasa, se traía por la boca, se jalaba y quedaba esto enclavado aquí. Prácticamente esto es bastante engorroso, bastante molestoso para el paciente, y ahora lo que se está haciendo es, las sondas vesicales se llenan con agua, pero es agua de la pluma o agua destilada, nunca suero fisiológico. El suero fisiológico se cristaliza y después, ¿quién desinfla ese balón? O sea, no se puede desinflar el balón. O lo otro sería tampoco nunca colocar aire, porque el aire se desinfla, se espicha y no hace efecto. Entonces ustedes, después que inflan el balón, más o menos con 7 centímetros de agua, tiran de la sonda, queda enclavado aquí, queda enclavado ahí, y resulta de que le van a decir a la enfermera, manténgamelo a tensión, no me lo afloje, y ustedes comienzan a colocar la mecha, como la vieron anteriormente, échamelo hacia arriba, no me lo afloje, y ustedes comienzan a sacar la mecha otra vez, échamelo hacia abajo, no me lo afloje, y comienzan a colocar. Quiere decir que el tapón queda en la mitad y toda la mecha queda rodeando. Esto es otra cosa, pero esto se va a conseguir, lo ideal, pues aquí en Estados Unidos se ve, pero aquí no. Y nosotros nos vamos a manejar es con esto en todas las urgencias. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el taponamiento nasal posterior? Él va a hacer aquí el método antiguo, el que es la sonda, y va a amarrar la mecha. La mete por la nariz. Imagínense ustedes eso, decir, sacársela al paciente por la boca. Pobre hombre. Ahí nosotros vamos a atar el hilo en donde va a tener las gasas. Y vamos a tirar de él y fíjense, queda ahí enclavado. Bastante traumático para el paciente. Bueno, lamentablemente estamos en virtual, pero si ese es el profesor con sus estudiantes, si fuéramos reales lo estuviéramos haciendo, los grupos de rotación. Ese es el estudiante de medicina con el profesor, está enseñándole cómo se coloca la sonda, la mira, abre la boca, mira la puntita de la sonda que se asoma ahí por la campanita. Ahí se le va a inflar el balón con agua de la pluma o agua destilada, nada de suero fisiológico. Y se jala, se tira. Entonces fíjense que el balón, lo importante es subir este balón y que quede en esta zona y después hacer el taponamiento anterior. O sea, lo correcto es que quede aquí enclavado, no va a pasar más porque ahí va a estar el taponamiento, y que la enfermera que los esté ayudando mantenga en esta sonda
atención, no floja como se ve aquí en la gráfica, sino atención. Y ustedes comiencen a poner el taponamiento nasal. Ese es lo correcto, esto es lo incorrecto, que esté pegado hacia allá arriba. Entonces las complicaciones van a ser sangrado severo, hipoxia, sinusitis. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo extraño ahí. Por lo general eso lo dejamos 8 días y damos antibióticos tipo cefalosporina. Otitis media también, porque entonces tenemos moco, secreción ahí en el oído, en la nariz, que se nos puede ir por la trompa hacia el oído. Y si cogemos esa sonda y se la enganchamos ahí en el dorso de la nariz, necrosa la columela, porque eso es cartílago. Entonces eso siempre se tiene que colocar el cabo que queda colgando en la mejilla y luego en la orejita, y ahí no va a haber necrosis. Esta parte de acá es para hablar un poquito de la fractura de huesos propios de la nariz. Nosotros, esto que vemos aquí es el tabique, esto que está afuera son los huesos propios de la nariz, aquí está el hueso frontal, la rama del maxilar, y cuando nosotros recibimos un golpe, lo recibimos sobre los huesos propios de la nariz, no sobre el tabique. Entonces, la placa que vamos a pedir son radiografías de huesos propios de la nariz. Entonces, si ustedes rotaron por ortopedia, ustedes saben que el callo óseo se forma inmediatamente que se da la fractura. Estos pacientes inmediatamente tienen que pasar a hacerle la reducción. Podemos encontrar una fractura que puede estar alineada, en donde vamos a poner una férula aquí afuera, y siempre revisamos el tabique, que no haya hematomas ni nada en el tabique. Pero si está alineada, analgésicos y una férula. Pero si está desplazado, ustedes no le pueden decir al paciente que no, que saque cita a Torvino, que de pronto la tiene cita en un mes, y en un mes el paciente ya ese callo óseo se formó y ese paciente requiere reducción y ya quedó de esa forma y requerirá ya cirugía plástica. Entonces se hace con una pinza de Ash, en donde se toma el paciente, se hace una palanca hacia arriba y con los dedos hacemos una palanca hacia los lados donde se hace la reducción. ¿Cómo va a ser? Aquí está, al paciente se le coloca un poquito de anestesia. Se hace la palanca hasta que suene hacia arriba y hacia el lado. Track. Debe sonar. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer eso? 24, 48, máximo 72 horas. Después de ese tiempo ya quedó así y ese paciente requiere cirugía plástica. Entonces, las complicaciones de un trauma nasal, además de lo que habíamos dicho de la fractura de huesos propios en la nariz, tenemos que observar el tabique. Entonces, el tabique, si vamos a encontrar hematomas, vamos a encontrar un tabique grueso, amplio. Vamos a hacer lo mismo que pasó con la oreja. ¿Por qué? Porque el tabique tiene cartílago y hueso. Entonces, vamos a hacer una punción y aspiramos. Aspiramos sangre, y si ya hay pus grave, porque se come el cartílago, y nos queda aquí una nariz en silla de montar. Entonces, para que quede y no se vuelva a llenar, vamos a hacer, además de haberlo drenado, vamos a colocar un taponamiento anterior. Y lo dejamos con antibióticos tipo cefalosporina. Lo otro son las parálisis de nervio facial. La causa de la parálisis de nervio facial pueden ser idiopáticas, o sea, cualquier causa puede ser. Frecuente también son las causas virales, o sea, herpes ótico, pacientes que vienen con dolor, con edema del pabellón, me duele. En el examen físico vamos a encontrar el pabellón y vamos a encontrar vesículas ahí en el oído. Y esto puede alterar y producir las parálisis faciales. También hay que considerar la enfermedad de Lyme, aquí no es frecuente, que también cursan con parálisis facial. Y por lo general el tratamiento de estos pacientes hay que hacerles terapia física, o sea, fisioterapia en su cara, y decirle, levante la ceja, frunza el ceño, muéstreme los dientes, ver si la parálisis es completa o incompleta. Y estos pacientes, si no pueden cerrar bien el ojo, hay que mandarlos para oftalmo, necesitan lágrimas artificiales y ocluirle el ojo porque fácilmente pueden presentar una úlcera de córnea. La descompresión quirúrgica es poco frecuente, pero son los pacientes que no mejoran. Lo otro es la sinusitis. Ya ustedes vieron la charla con el doctor Luis Eduardo Arjona de sinusitis.
Jóvenes, Doctora. no. No, no se ha Bueno, dado. en la sinusitis van a hablar, esa charlita se la va a dar el doctor Luis Eduardo Arjona, pero aquí lo que vamos a ver es algo que puede ser ya una complicación. La sinusitis en cuadro agudo se maneja con amoxi o amoxiclavulánico, eso ya lo van a ver con el cefalosporina, pero ya en un cuadro crónico siempre es amoxiclavulánico o las quinolonas, clindamicina o quinolonas. Estos pacientes, cuando veamos un ojo así edematizado, con edema o rubor, ahí prácticamente la lámina papirácea, estamos sospechando que un proceso rinosinusal comprometió el hueso y hay un absceso a nivel ocular. Entonces, estas son complicaciones de sinusitis etmoidal que nos producen esa celulitis orbitaria, absceso o sinusitis frontal que también pueden erosionar el hueso, incluso pueden producir algún absceso cerebral. Estos pacientes el manejo es netamente quirúrgico, entonces ya saben que ya ahí sí habría que verlo el otorrino, y ya el antibiótico ya no sería vía oral, sino ya sería endovenoso y tiene que requerir hospitalización. El otro tema es la garganta, ya pasamos por oído, ya fuimos a nariz y ahora estamos en la garganta. Entonces la garganta, lo importante es que nosotros tenemos un pilar posterior, un pilar anterior, y aquí entre el pilar anterior y posterior estarían las amígdalas. La parte posterior sería la faringe y las amígdalas, ellas normalmente tienen criptas o virus. Cuando nosotros tenemos una amigdalitis en donde vamos a ver un exudado blanquecino, por lo general el germen cuando es bacteriano es el estreptococo beta hemolítico, pero también podemos encontrar el micoplasma, la gonorrea, la difteria. Esta difteria antes no estaba, ahora vuelven todas esas enfermedades que antes se habían radicado. Y también hay que tener en cuenta los pacientes, el tema de los virus. Podemos ver también un exudado así como este, y puede ser el virus del Epstein-Barr, que es el que nos produce la mononucleosis infecciosa, y el tratamiento son con antivirales, y estos pacientes cursan con hepatoesplenomegalia y adenopatías inguinales, además de su exudado. Entonces el tratamiento es con antivirales, reposo, y cuando la amigdalitis es bacteriana, el tratamiento serían con las penicilinas, que serían las penicilinas procaínicas y penicilinas benzatínicas de 1.200.000 unidades o 2.400.000 unidades. Hay que hacer previa prueba de sensibilidad que sea negativa. Y los alérgicos también podrían ser las acitromicinas, tratamiento por 5 días. Las cajas vienen por 3 días, pero nosotros los otorrinos sabemos que con 3 días no mejoran los pacientes. Cuando nosotros vemos una garganta roja, así, frecuentemente también hay que sospechar reflujo. Pacientes con problemas digestivos o gástricos, tenemos una garganta irritada porque los líquidos o los ácidos producen una irritación de la garganta, o pacientes fumadores, gases o traumas que nos pueden producir una garganta roja, y hay que tratarlo de acuerdo a la causa. O sea que si es por reflujo, tenemos que dar inhibidores de bomba, que es el esomeprazol, el omeprazol, que es el tratamiento. Pero en las urgencias, unas complicaciones son los abscesos. Los abscesos amigdalinos o periamigdalinos es una complicación en donde ya va a haber pus en los pilares, en la parte posterior, lateral de las amígdalas, y va a haber desplazamiento ya sea medial o inferior de la amígdala hacia la úvula. El paciente habla como si tuviera una voz con una papa caliente o apagada. A veces tiene dificultad para abrir la boca. Estos pacientes debemos darle corticoides inyectables para mejorarle el trismo que presenta en el paciente y darle también antibióticos. Las epiglotitis es otra complicación también. Esto se presenta frecuentemente en niños chiquitos, y el germen es la
el Haemophilus influenza tipo B. Esto ha disminuido también con la vacunación contra el Haemophilus. Estos pacientes, cuando tienen una epiglotitis, es un inicio rápido, tóxica, tienen una voz apagada, tienen una tos perruna. El portero de la urgencia ya sabe cuando tiene el paciente una epiglotitis o un croup, en donde el paciente viene con babeo, disfagia, inquieto, requieren hospitalización. Evitar la actividad física, y al examen físico vamos a ver a la radiografía de tejidos blandos el signo de la valécula, que es este, se ve marcada el signo de valécula y Trump print, en donde vamos a encontrar una úvula bastante engrosada y aumentada de tamaño. Estos pacientes hay que nosotros estar preparados para una traqueostomía, porque fácilmente pueden tener una obstrucción. El tratamiento es endovenoso con una SIN. De la epiglotitis, que frecuentemente niños chiquiticos, niños de prácticamente, el germen aquí frecuentemente es el Haemophilus influenza. Estos pacientes tienen una fase totalmente tóxica, hay que hospitalizarlos, vienen con un ronquido, como una voz, una tos perruna, babeando con disfagia. Ellos requieren antibióticos endovenosos y líquidos, hospitalización. Entonces, estos pacientes hay que evitar la actividad física. Para hacer diagnóstico, aparte de la clínica, vamos a pedir un RX cervical de cuello, y vamos a ver un signo que es característico, que es el signo de la valécula y Trump print, que es esto. Vamos a encontrar una úvula engrosada, y este es el signo de la valécula, que es patoneumónico. Entonces, esto va a ser importante, más la clínica del paciente, y estos pacientes tenemos que estar preparados para una obstrucción de la vía aérea, los cuales tenemos que hacer una traqueostomía, una cricotirotomía. El tratamiento es con antibióticos, como le había dicho, una SIN y esteroides. Ya voy a terminar, ya falta poco. Luego serían los abscesos. Hay abscesos retrofaringeos que están detrás de la faringe, abscesos laterofaringeos que están al lado de la faringe, pero no son abscesos. Es pus que está en esa zona, peligroso, frecuentemente en niños menores de 4 años, porque ellos chiquiticos tienen un tejido linfoide bastante grande, van a presentar tos, disfagia, disnea, fiebre, el edema del espacio retrofaringeo, que vamos a ver el grosor que va a tener la placa, va a estar más engrosado. Debemos pedir TAC de cuello o un RX lateral de tejido blando del cuello. Y la complicación es mediastinitis. Entonces, ya saben estos pacientes, hospitalización, y requieren antibióticos endovenosos, en algunos casos cirugía para drenar, y hay que estar preparados para una obstrucción de la vía aérea y realizar una traqueostomía o una cricotirotomía. Entonces, en cuanto a la obstrucción, podemos mirar a la parte de vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. En la vía aérea superior, cuando hay una obstrucción incompleta, pueden causar los pacientes con disfonía, y cuando hay una obstrucción de la vía, una completa de la vía superior, puede haber un estridor laríngeo. Cuando nosotros encontramos un paciente con sibilancias, siempre sospechamos que sea una obstrucción incompleta de la vía inferior, o sea, pulmón. Y cuando ya hay una dificultad respiratoria, una obstrucción, sería una obstrucción completa de las vías inferiores. Entonces, el tratamiento que vamos a hacer es la cricotirotomía, que es el tratamiento de urgencia, que va a ser entre el cartílago cricoides y tiroides. Vamos a incidir en esta parte, hacer una incisión. Esta zona, ¿por qué? Porque es una zona que es avascular. Ahí podemos colocar rápidamente hacer una punción, colocar un bolígrafo. Yo creo que ustedes en algún momento escucharon que con un bolígrafo se puede salvar una vida, y es avascular. La traqueostomía la hacemos entre el segundo y tercer anillo traqueal. Aquí normalmente se va a encontrar la tiroides, y hay que retraer la tiroides y
es un procedimiento que más hacemos nosotros los otorrinos. Entonces la cricotomía, hay que palpar el cartílago cricoides y el tiroides. Punzamos que nos venga aire y hacer la incisión de la misma. Existen dos técnicas, la técnica quirúrgica por punción. Existen contraindicaciones relativas que serían en los niños menores de 10 años, porque en ellos se realiza una ventilación de alto flujo por punción cricotiroidea. Si hay un tumor, aquí también está contraindicado. Si tiene una anatomía cervical distorsionada, también está contraindicada. Si hay problemas de coagulación, también está contraindicado. Entonces, en los menores de 10 años, no hacerlas. Y es entre el cartílago cricoide y el tiroides. La traqueostomía, como les decía, una incisión horizontal entre el primer y el segundo anillo traqueal. Sería aquí el lugar, y ahí es donde vamos a colocar la cánula traqueal. Bueno, jóvenes, eso es todo. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, jóvenes, entonces que les vaya muy bien y espero que aprendan.